A veces, en el fútbol, las historias cambian de rumbo tan rápido que ni el más fiel aficionado puede creerlo. Y lo que pasó con Martín de Michelis es justo eso, una historia que comenzó con esperanza y terminó en decepción. Nosotros, los Rayados de corazón, lo vimos llegar como un guerrero, como un líder que nos hizo soñar. Y verlo ahora, así, en este bajón personal y profesional, duele. Duele mucho. Porque alguna vez fue uno de los nuestros. De Michelis no fue solo un defensa. Fue un símbolo de jerarquía, de carácter, de experiencia. Cuando se puso la camiseta de los Rayados, sabíamos que teníamos a alguien que no se arrugaba. Uno de esos que mandan en la saga, que contagian seguridad, que levantan la cabeza cuando todo se pone difícil. Su paso por Monterrey, aunque breve, nos dejó huella. Fue parte de aquel equipo que peleó todo. Que llegó a la final. Que nos hizo gritar, sufrir, ilusionarnos. Y aunque el título no llegó, él estuvo ahí. En cada barrida, en cada despeje, en cada grito de orden. No era un jugador más. Era un pilar. Uno de esos que te dan confianza solo con verlos pararse sobre el pasto del BBVA. Por eso, cuando uno se entera que ahora está mal, que su vida se desmoronó, que su carrera se frenó de golpe, no se puede evitar sentir tristeza. Porque este deporte no es solo goles y títulos. Es gente. Es historias. Y la de Michelis fue, por un momento, parte de la nuestra. Parte de la historia rayada. Dicen que después de dejar Monterrey intentó levantar otros proyectos. Que quiso dirigir. Que quiso transmitir todo lo que había aprendido en la cancha. Pero las cosas no se le dieron. Los resultados no llegaron. Y la presión, que siempre está, terminó aplastándolo. No es fácil pasar de la gloria al olvido. De las portadas a los reclamos. De los aplausos a las críticas. Y eso fue lo que le tocó vivir. Cuando las cosas no funcionan, la gente se olvida de lo que hiciste antes. Solo ve el presente. Y su presente, lamentablemente, es oscuro. En su vida personal también se dice que está batallando. Problemas familiares, alejamientos, momentos difíciles que se fueron acumulando. Y eso, en un exfutbolista que vivía de la disciplina y la estructura, es devastador. Perder el rumbo no es raro, pero siempre duele. Y nosotros, como hinchada rayada, no podemos simplemente hacer como que no pasó nada. Porque nosotros también lo aplaudimos. También lo alentamos. También coreamos su nombre cuando vestía los colores del club. No lo vamos a negar ahora que está caído. Martín no era el más joven, ni el más rápido, pero tenía una mentalidad fuerte. Sabía lo que era ganar. Sabía lo que era perder con dignidad. Por eso, aunque hoy esté lejos del fútbol, uno espera que esa fortaleza interna lo ayude a levantarse. Porque todavía puede. Porque todavía hay tiempo. No todo está perdido, aunque el panorama parezca feo. La vida da vueltas, y si alguien sabe de eso es el propio de Michelis. Él ya vivió el ascenso y la caída. Ahora le toca reconstruirse. Volver a empezar. Retomar el rumbo desde donde esté. Porque uno no deja de ser futbolista de un día para otro. Y mucho menos deja de ser Rayado. Porque el que pisa el BBVA con entrega, se queda para siempre en el corazón del hincha. Aunque pasen los años. Aunque los recuerdos se vuelvan borrosos. Nosotros no olvidamos. Es difícil imaginar que alguien con tanto recorrido, con tanta experiencia en Europa, en selecciones, en clubes grandes, pueda terminar así. Pero pasa. Porque este negocio es cruel. No hay margen para errores. Y cuando las cosas salen mal, nadie te espera. Por eso, cuando lo vimos dirigir y las cosas no salieron, nos pegó. Porque uno quería que le fuera bien. Que fuera uno de esos exjugadores que triunfan desde el banquillo. Que regresara algún día a Monterrey, pero como técnico. Con una propuesta, con una idea, con liderazgo. No se dio. No por ahora. El fútbol, como la vida, a veces no es justo. Y cuando alguien que te dio tanto se derrumba, lo mínimo que uno puede hacer es levantar la voz. Decir, aquí estamos. No para defenderlo de todo, pero sí para recordar que no es cualquier tipo. Que hizo historia. Que merece respeto. La prensa puede decir muchas cosas. Que perdió el control. Que se alejó de todo. Que está en una etapa difícil. Pero también debería decir que fue campeón, que fue líder, que fue ídolo. Que alguna vez, en nuestras filas, fue parte de una batalla que casi ganamos. Lo vimos luchar en la final. Lo vimos dejar la piel en la cancha. Y eso, hermanos rayados, no se olvida. Así esté ahora en el fondo, así lo critiquen, así lo den por terminado. Aquí, en Monterrey, hay gente que lo recuerda con cariño.
A veces me pongo a pensar si él sabe lo que dejó aquí. Si se acuerda de cómo lo coreamos. De cómo lo ovacionamos. Ojalá sí. Porque aunque hoy esté en silencio, nosotros seguimos aquí. La afición no se apaga. El sentimiento no desaparece. De Michelis fue uno de esos refuerzos que no vinieron a robar. Vinieron a sumar. A dejarlo todo. Y lo hizo. Nos representó. Y por eso, su caída no es una caída cualquiera. Es una que nos toca el corazón. Cada que veo una imagen de él ahora, tan distinto, me acuerdo de aquel partido contra Tigres. De cómo ordenaba la defensa. De cómo no dejaba pasar a nadie. Era un muro. Un verdadero jefe de la saga. Y ahora, verlo así es como ver caer una estatua. Pero no hay estatua que no se pueda volver a levantar. Solo se necesita tiempo, ayuda, fuerza. Y fe. La misma fe que él nos dio en la cancha. Esa misma le toca ahora a él tener consigo. Ojalá algún día vuelva a caminar por las instalaciones del BBVA. Aunque sea de visita. Para que sienta el calor de la hinchada. Para que sepa que no está solo. Que aquí dejó una marca. Que todavía hay camisetas con su nombre guardadas en cajones llenos de recuerdos. Y si vuelve, que no sea como un hombre derrotado. Que regrese como un sobreviviente. Como alguien que cayó pero se levantó. Que entendió que la vida no se acaba con una mala racha. Que siempre hay camino adelante. Quizá no vuelva al banquillo. Quizá no regrese como DT. Pero que vuelva a sonreír. A estar bien. A tener paz. Porque eso es más importante que cualquier trofeo. Que cualquier título. Nosotros, como Rayados, no somos de olvidar a los nuestros. Podremos criticar, sí. Pero también sabemos reconocer el esfuerzo. El compromiso. Y él lo tuvo. Desde el primer día. Y si alguien lee esto y tiene contacto con él, díganle, la afición de Monterrey no te olvida. Aquí todavía se te respeta. Todavía se habla de ti con admiración. Con nostalgia. Con cariño. Porque no todos los jugadores dejan huella. Pero tú lo hiciste, Martín. Y ahora, aunque estés pasando por un túnel oscuro, recuerda que las luces del BBVA siguen ahí. Y si algún día decides volver a caminar hacia ellas, te estaremos esperando. Antes de continuar con la siguiente noticia, apóyanos suscribiéndote al canal y dejando tu like para mantenerte al tanto de todo lo que sucede con los Rayados del Monterrey. Ahora sí, vamos con la noticia. Increíble pero cierto. En medio de toda la expectativa que rodea la llegada de Juan Pablo Domínguez al Monterrey, lo que nadie esperaba era que desde el Toluca llegara un mensaje cargado de respeto, nostalgia y buenos deseos. El entrenador de los Diablos Rojos, que fue testigo directo del crecimiento del mediocampista, rompió silencio e hizo algo que pocos esperaban, desearle suerte a su expupilo ahora que emprende una nueva aventura con los Rayados. Este gesto, tan poco común en tiempos de rivalidades encendidas, ha encendido las redes y provocado todo tipo de reacciones entre las aficiones. Y nosotros, desde la trinchera rayada, no podemos dejar de hablar de eso. Porque cuando un jugador como Juan Pablo Domínguez deja una huella tan profunda en su club anterior, y aún así recibe el respaldo público de su exentrenador, solo nos queda entender que estamos hablando de un profesional diferente, de esos que no pasan desapercibidos ni dentro ni fuera de la cancha. Y eso, para nosotros en Monterrey, es simplemente una excelente noticia. No contratamos a cualquiera. Contratamos a un jugador que ya empieza a ser leyenda en otros lugares, pero que ahora viene a escribir su historia en la Sultana del Norte. Y claro, no es solo una cuestión de palabras. El mensaje del técnico del Toluca viene acompañado de emociones genuinas. No hubo reproches, no hubo indirectas, no hubo celos. Solo palabras sinceras que reflejan lo mucho que Juan Pablo significó para ese vestidor. Eso nos habla de un futbolista que no solo juega bien, sino que también es querido. Un tipo que suma, que une, que construye. Y en estos tiempos donde la calidad humana es tan valiosa como el talento, eso pesa, y mucho. Desde que se anunció su llegada, en Rayados estamos viviendo una especie de renovación emocional. Sabemos que se vienen tiempos importantes, hay torneos por delante, desafíos internacionales, y por supuesto, el siempre exigente torneo local. Por eso, cada incorporación se analiza con lupa. Y en el caso de Juan Pablo, la afición se dividía entre quienes confiaban ciegamente en su talento, y quienes aún lo miraban con escepticismo. Pero este gesto del entrenador escarlata vino a confirmar algo clave: estamos ante un jugador de carácter, de valores, y de entrega total. El fútbol mexicano rara vez nos regala momentos como este. Nos hemos acostumbrado a ver cómo los clubes se pelean por jugadores, cómo los técnicos se guardan comentarios, cómo las salidas son frías o distantes. Pero aquí fue diferente. Aquí hubo un abrazo simbólico a distancia,
una especie de ceremonia de despedida que, aunque no ocurrió en la cancha, se sintió en el corazón de todos los que seguimos la Liga MX. Y claro, en Monterrey lo recibimos con los brazos abiertos. Porque si alguien llega con ese tipo de respaldo moral y deportivo, no hay duda de que aportará no solo los entrenamientos, sino también en el alma del equipo. Los grandes planteles se construyen así, no solo con cracks, sino con líderes, con figuras que inspiran respeto y admiración incluso en sus rivales. Juan Pablo Domínguez es uno de ellos. En la conferencia de prensa donde el entrenador del Toluca habló, se notaba cierta melancolía en su voz. Como si le costara dejar ir a alguien que fue clave en su esquema. Mencionó el profesionalismo de Juan Pablo, su evolución táctica, su capacidad para adaptarse y su liderazgo silencioso en los momentos difíciles. Palabras que no se dicen por decir, sino que nacen de vivencias compartidas. De entrenamientos, de partidos intensos, de charlas de camerino. Lo más interesante fue cuando el técnico dijo que Monterrey no solo gana un buen jugador, gana una gran persona. Y eso, para nosotros, vale más que 1000 estadísticas. Porque el fútbol moderno necesita de referentes que vayan más allá del gol o la asistencia. Necesitamos ídolos que representen lo mejor de este deporte. Que no se rindan, que inspiren, que luchen por la camiseta. Y si ya lo hacía en Toluca, no tenemos dudas de que lo hará aquí. Para quienes aún no lo han seguido de cerca, Juan Pablo Domínguez es un mediocampista con visión, con buen pie, con carácter. Pero sobre todo, con una ambición que contagia. No se esconde en los partidos grandes. No se achica ante las críticas. Y por eso, más allá del talento, su llegada genera ilusión. Porque sabemos que se pondrá la camiseta de Rayados como si fuera la segunda piel. En la afición, el debate no se hizo esperar. Apenas salió el video del entrenador del Toluca deseándole suerte, los comentarios se multiplicaron. Algunos lo veían como un signo de debilidad, como si el Toluca aceptara haber perdido a su figura. Pero otros, como nosotros, lo entendimos como un acto de grandeza. Reconocer públicamente las virtudes de un jugador que ya no está en tu plantilla no es fácil. Requiere humildad, pero también honestidad. Y fue justo esa honestidad la que emocionó a muchos. Porque en un fútbol cada vez más contaminado por intereses, por egos, por silencios cómplices, escuchar a un técnico hablar con el corazón abierto sobre un exjugador es algo que toca fibras. Y toca más fuerte cuando ese jugador ahora viste los colores que tanto amamos. La llegada de Juan Pablo coincide con un momento clave en nuestro proyecto deportivo. Venimos de temporadas en las que hemos estado cerca, pero no ha sido suficiente. Sabemos que para volver a levantar trofeos necesitamos algo más. Y tal vez, ese algo más llegue con él. No lo sabemos aún. Pero ver cómo lo despiden, cómo lo extrañan, cómo lo valoran, nos da razones para creer. En los entrenamientos, Juan Pablo ya empieza a mostrar lo suyo. Su adaptación ha sido rápida. Conexión inmediata con compañeros clave. Conversaciones profundas con el cuerpo técnico. Actitud de trabajo desde el primer minuto. No viene a pasear. Viene a ganarse su lugar. Y eso también lo valoramos. No es un fichaje mediático, de esos que rompen el mercado por su nombre. Es un fichaje inteligente. Estratégico. De esos que se sienten al pasar de las jornadas, cuando el equipo necesita temple, claridad y compromiso. Domínguez puede no ser el más popular aún, pero créanme, lo será. Y no solo por lo que hará dentro del campo, sino por lo que representa. Porque jugadores así elevan el nivel del vestidor. Inspiran a los jóvenes. Empujan a los veteranos. Y eso, en una institución como Monterrey, es fundamental. No basta con tener talento. Hay que tener hambre. Y él la tiene. El propio técnico del Toluca lo dijo, si Juan Pablo mantiene la cabeza enfocada, llegará lejos. Y eso es algo que no podemos permitir que se pierda. Debemos cuidarlo, apoyarlo, y al mismo tiempo exigirle. Porque la exigencia también es una forma de amor. Aquí no regalamos nada. Aquí se lucha cada minuto. Los Rayados tenemos una historia rica, pero también exigente. No aceptamos menos que la gloria. Y ahora que Juan Pablo forma parte de esta historia, también debe entender lo que implica. Cada pase, cada esfuerzo, cada decisión, será observada con lupa. Pero también será reconocida si va acompañada de entrega total. La afición ya empezó a corear su nombre en redes. Los creativos de la barra ya preparan algún cántico para él. Las camisas con su dorsal ya se ven en tiendas. Y todo eso es una señal, la gente quiere enamorarse de este nuevo jugador. Solo falta que él lo entienda y se deje querer. No será fácil. Los rivales lo conocen. Lo marcarán de cerca. Buscarán sacarlo de quicio. Pero aquí no lo dejaremos solo.
Aquí tendrá a una ciudad entera respaldándolo. Porque en Monterrey, cuando creemos en alguien, lo hacemos de verdad. Y si en Toluca lo quieren tanto, por algo será. Aquí lo vamos a querer igual, o más. Porque lo adoptamos como uno de los nuestros. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Juan Pablo, este es tu momento. Rayado no se nace, se hace. Y tú ya empezaste tu camino. Bienvenido a casa. Aquí no solo te esperan victorias, te espera una familia. Porque Monterrey no es solo un equipo, es una pasión que no se explica, se vive. Gracias, Toluca, por formar a un jugador como él. Gracias, entrenador, por tus palabras de grandeza. Y gracias, Juan Pablo, por elegir nuestros colores. Que empiece la historia. Les presentamos las últimas noticias de los Rayados de Monterrey. Suscríbanse a nuestro canal y denle like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.